Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Siempre les digo esto porque pues el mundo es muy grande y el horario es muy diferente. Entonces no sé en qué momento usted lo esté mirando o lo vaya usted a admirar. Se ha venido ah, predicando sobre este mensaje, sobre este tema, y qué es lo que quiere decir el libro de Juan, San Juan, a mí casi no me gusta decir San Juan, me gusta decir nomás Juan. Capítulo 1, verso 11, es una pregunta, la importancia y la enseñanza que podemos aprender de un solo versículo es demasiado. No estoy haciendo ninguna religión, yo no hablo de religiones, yo hablo de salvación. Somos salvos por Cristo Jesús. Dice que porque por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe. Yo nunca vi a Jesús en la tierra, ni lo vi morir, pero yo creo que existió, que murió y resucitó y existe hoy en día a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo con nosotros, y creo en la deidad de Dios. No creo en Trinidad. La Trinidad, esa palabra no existe, por más que la he querido utilizar o buscarla para utilizarla, pero no existe. La palabra deidad sí, y refiriéndose a la deidad de Dios, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, pero ese no es el tema. No estoy hablando de la deidad de Dios. A lo mejor próximamente estaremos haciendo un video con respecto a eso. Pero en esta hora vamos a ver Juan capítulo 1 verso 11, y yo quisiera que el que predique de este verso no lea a la ligera, no lea nomás por leer, sino que hay que ver correctamente qué es, qué es lo que uno lee, cómo lee y si de veras es entendible lo que estamos leyendo. San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino, no dice a los suyos como se lee normalmente en las iglesias. No, 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 no. No dice así. Dice a lo suyo vino. Pero, sí, hay un pero. Y cuando hay un pero, es porque algo no está bien. Sí. Si yo te digo, ¿sabes qué? Fíjate que te traje esta manzana, pero, sí, es probable que no te traje las correctas, que te gusten, o es probable que no estén bien maduras, bueno, cualquier probabilidad hay usando un pero. Entonces, dice la escritura, a lo suyo vino, pero, sí, pero, los suyos, aquí sí ya está hablando en plural. A lo suyo vino, no dijo a los suyos, él no vino a nadie en especial. Él no vino solamente a los judíos. Eso no es cierto. Aunque somos gentiles y que en el hebreo a nosotros, para podernos identificar como gentiles, se nos decía perros, ya que Jesús usó esa expresión cuando aquella mujer cananea le estaba diciendo que traía una grande necesidad, y Jesús, así con la mano en la cintura, le dijo que no era lícito, no era correcto quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Por qué razón? Porque así se identificaba a los gentiles, a nosotros los gentiles, hasta que la resurrección salió y nosotros pasamos a ser también herederos y coherederos con Cristo Jesús, y se nos quitó esa, eh, pues ahora sí, que esa mala expresión de que se nos considere así o se nos llame de esa forma, ya que hay mucha gente que dice que un judío acepte a Cristo no él va a ser salvo. Eso no es cierto, eso es una gran mentira. De esas personas que dicen eso es porque nunca han escudriñado la escritura y han usado este verso para decir que porque él vino a los suyos y refiriéndose al pueblo judío. No es cierto, eso no es cierto. La Biblia dice por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto todos los gentiles. Nada más hay dos tipos, judíos y gentiles. Nada más, no hay otra cosa. Y dice
por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero el otro verso dice, porque por gracia ¿qué? Somos salvos. Y esto no es obra de nosotros, sino que es misericordia de Dios. San Juan 1.11 dice, a lo suyo vino, pero, sí, los suyos no le recibieron. Este versículo es muy famoso, ahora sí que me atrevo a decirlo así, voy a usar esta palabra, muy famoso por la razón de que en las iglesias, ¿cómo se predica esto? Y se predica con la idea de que a Jesús vino a los suyos, vino a los judíos y que los judíos no lo aceptaron. Eso no es cierto. Eso, este verso no quiere decir nada de eso. Aquí dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A hacerse hombre, a cumplir una promesa que él traía asignada de él mismo, porque vino voluntariamente, nadie lo obligó, nadie lo amenazó allá en su trono, nadie le dijo, levántese de allí, váyase a la tierra y se va a hacer hombre y lo van a matar y guau, 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 papá. No, él mismo dice que dejando su trono voluntariamente y tomando forma de hombre, tomando forma de ser humano, él lo hizo por amor a nosotros y para podernos librar de un castigo eterno, de una condenación eterna. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a hacerse hombre, a cumplir, a vivir entre nosotros, a vivir entre los hombres y a podernos demostrar que lo que Él pide como testimonio, como reglamento, podemos decirlo así, para ser salvo no es difícil de cumplirlo porque la escritura dice que no hay carga que él no haya llevado y no nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar si él no la llevó primero. Él tenía hambre, como nosotros teníamos hambre, teníamos sed, probable como hombre, como heterosexual que era, como hombre, probablemente las mujeres también se confundían, quizás pensaban que Jesús a eso venía o que se iba a casar también, ya que hay organizaciones o religiones que dicen que sí se casó Jesús, pero esas son supersticiones o son algo que nada más debaten, pero sin ninguna eh, información correcta. Jesús viene a lo suyo. Y yo siempre doy este ejemplo. Cuando un embajador, un presidente lo manda, por ejemplo, nuestro presidente aquí en los Estados Unidos, manda un embajador a México y va solamente a ver los casos o va a platicar con el presidente de México los casos relacionados, por ejemplo, a inmigración o a la economía, depende de lo que lo hayan enviado. Entonces ese embajador, él no puede ir a decirle al presidente del otro país cómo ejercer su carrera, cómo ejercer su gobierno, porque él no fue a eso, él nomás fue a lo suyo. ¿A qué lo mandaron? A lo suyo. Entonces a él sí lo mandaron a que cumpliera lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo. Jesús no vino a otra cosa más que a vivir entre nosotros y con nosotros y a morir entre nosotros y por nosotros y resucitar por nosotros, ¿verdad? Para que nos vaya muy bien y seamos perdonados por nuestro pecado. Entonces, a lo suyo vino, él solamente vino a cumplir un ministerio que él traía asignado desde el cielo. ¿Cuál era? Morir y resucitar al tercer día. Por eso aquella razón, ¿verdad? Que como ahorita que la gente festeja estos días de Semana Santa y que los domingos se van a las 5 de la mañana a buscar en las iglesias hay servicios a las 5 de la mañana buscando a Cristo. Son gente que nunca les ha amanecido, hermano. Gente que todavía no despierta y no saben qué cosa es el nacimiento de Cristo Jesús. Si usted todavía anda a las 5 de la mañana los domingos buscando el día de la resurrección a Cristo en las mañanas vestido de blanco, porque hay iglesias que hasta se visten de blanco, déjeme decirle que entonces usted no le ha amanecido. Usted todavía necesita eh, bastante enseñanza para que usted le amanezca. Lo correcto es que Jesús vino a lo suyo y cumplió su ministerio al pie de la letra, aunque cuando él iba a ser crucificado, él orando le dijo al Padre
que si era posible que pasara esta copa y este fragmento, esta frase o este cumplimiento y que no se cumpliera, pero al mismo instante reaccionó y reflexionó que lo que venía a ser no era para lucirse, ni para presumir que era Dios, ni para presumirle a Satanás que aquí estaba en esta tierra y que lo iba a conocer. No, 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 él no vino a eso. Él vino a cumplir lo que él traía como misión. A lo suyo vino a lo suyo, solo a cumplir su misión de estar entre nosotros y morir por nosotros y resucitar por nosotros, para que no nos vaya mal. Entonces, pero como él nació en el Oriente Medio, ¿verdad? Él nació entre los judíos, en el pueblo de Israel. Si hubiera nacido en México, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Asia, Europa, cualquiera, dijera lo mismo, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, si hubiera nacido en Europa, dijéramos que los europeos nunca le conocieron y no lo recibieron. Pero ¿qué tal los chinos o los asiáticos? Si lo hubieran conocido o lo hubieran aceptado. Por esa razón, él dice que a lo suyo vino, pero los suyos no se está refiriendo a que nomás un judío es de él. Se está refiriendo a que ellos en esa región nació, en ese país. Entonces los suyos, su gente en la cual el Espíritu Santo les dio la bendición de nacer entre ellos, no le recibieron, sino al contrario, todo el tiempo le criticaron. ¿Qué decían? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret, de Belén, de Nazaret, un nazareno? No, para ellos era solamente el hijo de quién? De un carpintero. Para ellos era solamente el hijo de quién? De María y nada más. No, no, no valía más, no valía menos. Para ellos no había ningún algo más significativo para el judío. Oh, pero para el gentil, ¿verdad? Cuando se empezó a manifestar, cuando Jesús empieza a hacer sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, y empieza a sanar, a darles vida, a sanar al ciego, al cojo, al manco, al jorobado, a todo mundo. Entonces el gentil empieza a reconocer que Cristo no solamente era Jesús, el hijo del carpintero, era el Mesías, el Dios prometido a esta tierra según las profecías de Isaías, de Joel, ¿verdad? Si nosotros nos remontamos a la Torá, allí encontramos la información. Por eso dice la expresión a lo suyo vino, se refiere al hecho de que Jesús vino al mundo como el Mesías prometido por un Dios en el Antiguo Testamento, en la tradición que judía. Si hubiera venido en la tradición mexicana o la tradición europea o tradición asiática, tradición india, tradición lo que usted quiera, entonces así dijera también refiriéndose a aquel pueblo donde nació Jesús. Tuvieron la bendición los judíos de que Jesús naciera en ese país, entre ellos, qué bien, pero lo rechazaron. Es decir, aquellos que lo rechazaron, rechazaron su mensaje, rechazaron su misión, no le creyeron, se burlaron de él. Y lo mismo hubiera pasado si hubiera nacido en el país asiático, europeo, latino, también lo hubieran crucificado y también así se hubiera escrito. Y no nomás hubiese venido por los latinos, ni por los chinos, ni por nada de eso, sino que está el verso explicando que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose solamente a la gente en donde tuvo la bendición de haber nacido, de haber crecido y de haber, ahora sí, que manifestado su poder como el Dios verdadero de Israel. Hubiera sido el Dios verdadero chino, hubiera sido el Dios verdadero europeo, hubiera sido el Dios verdadero centroamericano, hubiera sido el Dios verdadero mexicano, si hubiese nacido en nuestro país. Por esa razón, solamente a lo suyo vino. ¿A qué vino? A cumplir una misión, un propósito, un deseo, una gran carga que la cual nosotros no pudiésemos llevar así tan fácil. Por esa razón, aquella ocasión que oraba, decía que si era posible que se pasara ese trago amargo, pero se acordó que nosotros no íbamos a poder aguantar
ese castigo. Por eso dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, refiriéndose a la deidad de Dios, al Padre. ¿Por qué sucedió esto? Una posible explicación, una expectativa hacia el pueblo judío. Muchos creen que que si un judío es salvo o que se va con Cristo, acepte a Cristo o no, y eso no es cierto. Ese es un grandísimo error. Y fíjese que hasta el día de hoy hay iglesias y hay gente hispana, y me atrevo a decir hispana porque yo los he escuchado, que así predican, que un judío es salvo y siempre es salvo, y no importa que viva como viva. Entonces, si así es, Dios no es soberano, Dios no sería soberano, y Dios no sería un Dios celoso como lo describe la Escritura, ¿sí? Por esta razón, si usted lee Romanos capítulo 8, dice que ya los que viven conforme a el propósito de Dios, mire bien, ya no dice esa expresión, a mí me gusta mucho y se la voy a leer, fíjese, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y un judío, ¿sí? Un judío que no acepte a Cristo, ¿cómo anda? Anda conforme a la carne, no anda conforme al Espíritu, porque aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y un judío creyó en Cristo? No, para ellos solamente fue un profeta, porque era hijo de un carpintero, y era un hombre que hablaba bonito, era un hombre que jamás de los jamases un judío aceptó que era el Mesías. Dice, los que no andan conforme. Fíjese, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. Hubiese dicho, si un judío fuera salvo, sin aceptar a Cristo, hubiera dicho, para los gentiles que no andan en Cristo. Entonces sí, yo podría equivocarme y decirle que un judío sí es salvo, acepte o no acepte. Y déjeme decirle que eso no es cierto. Eso es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Yo no sé de dónde sacan tantas mentiras para predicar o cosas que ni siquiera se dedican a investigar o sí, más bien a investigar para poder traer una enseñanza correctamente al pueblo de Dios. Esperamos un Salvador, sí. No esperamos un político. Él ya nos ha librado y nos ha librado ¿de dónde? De la condenación eterna. Entonces, por esa razón, yo te digo en esta hora, cuando tú leas este pasaje, cuando tú leas este verso de la Biblia, y si eres pastor o maestro o lo que sea, y vas a ministrar un pueblo, yo te recomiendo y te encargo que no lo hagas a la ligera y no hagas y no estés enseñando cosas que no son. La escritura es sagrada y es seria. Esto es de vida o muerte. Por eso mucha gente está creída que eh, si no eres judío, y muchos piensan que haciéndose judío ya son salvos, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Para eso tenemos que caminar con Cristo Jesús. Así es de que yo te dejo con esta reflexión. No te creas de lo que te dicen a la ligera. Escudriña la escritura y ponte a meditar y a leer primero y después enseña o predica. Que Dios te bendiga.